Quiero presentar a Lanham básicamente porque todos los que estamos participando pertenecemos a una organización internacional que se llama precisamente Lanham Predicadores. Esta fue una organización que fue establecida por el reverendo John Stott. John Stott, inglés, y fue establecida precisamente para responder a la necesidad de la iglesia global de apoyar a una nueva generación de predicadores y de maestros. Si bien es cierto que en esta década las iglesias están creciendo numéricamente, también es cierto que muy poco están creciendo en profundidad y en conocimiento de la palabra. Por eso entonces esta fundación se encarga precisamente de preparar pastores y ministros que quieran enfatizar entonces el tema de la palabra. Ellos tienen básicamente tres grandes objetivos. El primer objetivo tiene que ver con la producción de literatura para aquellos pastores que están en ciertas zonas o en ciertas regiones del país que precisamente no tienen cómo acceder a una biblioteca. El segundo objetivo tiene que ver con la ayuda en becas para pastores que quieran hacer especialmente sus estudios doctorales con el compromiso de que ellos regresen a su país precisamente a enseñar y a ministrar allí. Y el tercer objetivo, que es el que tiene que ver precisamente con nosotros, es la formación de predicadores, la formación de predicadores bíblicos, la formación de predicadores que prediquen el texto, la formación de predicadores que sean fieles al texto, sean relevantes en el contexto y sean claros en la comunicación del texto. Esto quiere decir entonces que Lanham tiene básicamente tres convicciones. La primera convicción es que Dios quiere que la iglesia crezca, que su iglesia crezca. Dios quiere darnos crecimiento. La segunda convicción es que la iglesia crece por medio de la palabra de Dios, en la medida en que las personas asimilan, interiorizan, viven, son consonantes, son consecuentes con la palabra de Dios. Y la tercera convicción es que la palabra de Dios llega a las personas precisamente a través de la predicación. Y la predicación llega precisamente por medio de los predicadores. Por esa razón entonces nos enfocamos entonces en la predicación. Así pues entonces nuestros objetivos son básicamente esa, facilitar el trabajo para que los predicadores se conviertan en personas fieles, relevantes y claros en la exposición de la palabra. De alguna manera también proveer seminarios y programas de tal manera que los pastores puedan recibir orientación, puedan recibir guía, puedan ser formados y ministrados en este asunto. Así pues, entonces, básicamente, LAHAN es un ministerio que se encarga precisamente de preparación de coordinador. Esto no es un proceso sencillo, esto no es un tema de un seminario, esto no es un tema de que yo lo voy a hacer para que me den una certificación, no. Este es un tema que está inmerso dentro de un proceso a largo plazo. Jesús se tomó 3 años para formar a sus discípulos y al cabo de los cuales ni siquiera estaban formados, porque ellos de todas maneras todavía estaban entonces con mucha falencia. Entonces igualmente este proceso de formación es un proceso a largo plazo. Es un proceso entonces donde a través de un sistema que llamamos escuelita, se reúnen 4, 5, 6, 7 pastores y por lo menos una vez al mes comienzan a trabajar sobre los textos. En el primer año se trabaja todo lo que tiene que ver con la exégesis y en el segundo año se trabaja todo lo que tiene que ver con la hermenéutica y en el tercer año se trabaja lo que tiene que ver con la homilética. Se trabajan textos entonces de los evangelios, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Básicamente, entonces, eso es lo que tiene que ver con la presentación del ministerio de Lanham. Continúo entonces con la siguiente diapositiva
para explicar un poco lo que tiene que ver o para hacer un repaso con lo que tiene que ver con nuestra fidelidad al texto, que fue básicamente lo que hablamos la vez anterior. Y cuando estamos hablando entonces de la fidelidad al texto, recuerden ustedes que hablamos de algunas cosas especiales e importantes. Lo primero que vimos, el primer punto que desarrollamos en este repaso sobre la fidelidad al texto, es que tenemos que entender el pasaje en su contexto. Esto quiere decir definir el género literario, definir el contexto histórico de autor, de situación, de personaje, definir el contexto antes y después de ese texto. Los textos no son escritos aislados, están inmersos dentro de un contexto. Entonces, lo primero que tenemos que definir es el pasaje en su contexto. Luego entonces tendríamos que definir el pasaje ya en detalle. Y cuando hablamos entonces de detalle, quiere decir que nos metemos entonces en el texto propiamente dicho. Es decir, tenemos que comenzar a trabajar o a observar las palabras repetidas, los contrastes, las comparaciones. Tenemos que definir las divisiones principales, el flujo de pensamiento que va allí dentro del texto, el tema principal o la idea central del autor allí dentro del texto. Tratar como de definir o descubrir más bien, tratar de descubrir qué fue lo que el autor quiso decir con lo que está diciendo. El tercer punto dentro de ese repaso es que teníamos entonces que entender el pasaje en relación con toda la Biblia. Es decir, la Biblia no puede contradecirse. Es decir, todos los pasajes que están en la Escritura tienen que estar alguna manera relacionados con el texto de la Biblia. Un texto está inmerso dentro de una perícopa está inmersa dentro de un capítulo dentro de un libro dentro de un testamento dentro de toda la escritura. Entonces, esa relación nosotros tenemos que, de alguna manera, comprender. El siguiente paso era articular la idea exegética. Y para articular la idea exegética, nosotros habíamos conversado acerca de algunas preguntas amigas que teníamos que hacer. Por ejemplo, ¿qué? Que responde a eventos, ¿quién? Que responde a personajes, ¿cuándo? Que responde a tiempo, ¿dónde? Responde a lugar, ¿cómo? Responde a procesos, ¿por qué? Responde a razones, así que responde a resultados. Esas preguntas, amigas, después que se las hemos hecho al texto, va a resaltar, va a sobresalir alguna pregunta, amiga, más importante que las otras, porque el texto está respondiendo de alguna manera precisamente a esas preguntas. Cuando yo tengo entonces definido a través de las preguntas, tengo definido cuál es la idea central de ese texto, entonces me lanzo a hacer una redacción o un escrito corto, breve, conciso sobre una declaración exegética. Esa declaración exegética comienza precisamente respondiendo a la pregunta, tiene que ver con la idea central y tiene que ver con un complemento. En este caso, el complemento, la pregunta ya la acabamos de mencionar. La idea central, entonces, es precisamente la idea básica que aparece dentro del texto y el complemento es precisamente lo que dice acerca de esa idea central. Recuerden que esa declaración exegética debe estar escrita en pasado, en tiempo pasado, porque estamos tratando de descubrir lo que allá ocurrió, no estamos interpretando nada todavía, estamos simplemente tratando de descubrir lo que pasó allá. El orden de esa declaración exegética debe ser ese, la pregunta amiga más relevante, el tema principal del pasaje y el complemento. Esa declaración exegética además debe incluir todo el pasaje, no una partecita del pasaje. A veces encontramos pasajes que se refieren a varias cosas, pero esa declaración exegética tiene que comprender todo el pasaje. Y por último, entonces tenemos que elaborar un bosquejo exegético. Para eso entonces tenemos que trabajar con el tema de las estructuras
y con el tema de la segmentación del texto. Yo tengo que definir, estos son los puntos principales, estos son los puntos secundarios. Este texto se divide en dos partes, en tres partes, en las partes que sea. Yo tengo que definir eso y con base en la ley de la estructura, tengo que ir definiendo cuáles son las partes de ese texto para poder segmentar ese texto con solvencia. Ese es básicamente nuestro repaso sobre la fidelidad al texto. Algunas definiciones que es importante que nosotros tengamos, que nosotros consideremos, algunas definiciones. La primera definición que creo que es importante que nosotros tengamos es la definición de hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? Dice el doctor René Padilla en su libro Hacia una hermenéutica contextual. Dice que la hermenéutica es esencialmente la ciencia y el arte. Y yo diría que además es el ministerio de explicar en una situación histórica actual la palabra de Dios que originalmente fue explicada en un medio ambiente hebreo o griego, en este caso, con el propósito de lograr que la vida de los lectores u oyentes se conforme a la voluntad de Dios. Si exégesis quiere decir guiar, conducir, pensar, entonces la hermenéutica se refiere al arte de interpretar o de traducir el texto. Hace relación a los principios y a los métodos críticos de interpretar. Si la exégesis tiene que ver con la fidelidad al texto, la hermenéutica tiene que ver con descubrir qué fue lo que el autor quiso decir con lo que dijo. Es meterme, zambullirme allí en el texto para tratar de descubrir qué fue lo que él quiso decir en ese contexto de el autor, del lector, tratar de descubrir entonces qué es lo que el autor quiso decir allí con lo que está diciendo. Algunos problemas básicos de interpretación cuando nosotros nos metemos a interpretar entonces un texto. Nos enfrentamos a algunos problemas. Les voy a mencionar algunos. La validez de la interpretación. ¿Podemos distinguir el sentido válido de un texto? ¿O cabría a cada texto múltiples interpretaciones? Cada texto yo creo que tiene una sola interpretación. Independientemente que lo apliquemos o que lo pongamos en diferentes lugares, el texto tiene una interpretación. Segundo problema, la doble paternidad literaria y el sentido pleno. Los textos tienen, por decirlo así, una doble paternidad. Una cosa es el autor humano con todos sus conflictos, con todo su contexto, con todos sus problemas, con todo lo que había alrededor de él. Y otra cosa también tiene que ver con lo que Dios quiere comunicar, con lo que Dios quiere decir. A veces no comprendemos entonces la diferencia entre lo uno y lo otro. Y somos a veces arcos en aplicar y amalgamar las dos cosas a través de los autores humanos. Un tercer problema que yo descubro en este tema de la interpretación es la literalidad con que interpretamos las palabras de la Biblia. Las palabras pueden tener varios sentidos, tienen, por supuesto, un solo significado, pero pueden tener varios sentidos. Y las palabras que aparecen en la escritura no deben ser tomadas de manera literal, sino que tienen que ser interpretadas en su contexto para poder entonces hacer declaraciones que sean beneficiosas para nuestra fe. Otro problema tiene que ver precisamente con nuestra vida espiritual, nuestra situación espiritual, porque la capacidad que nosotros tengamos para percibir con precisión las verdades contenidas en las escrituras
guarda relación o proporción precisamente con factores espirituales y con nuestra capacidad para percibir esas realidades. No sé si se dan cuenta, por ejemplo, cuando miran las redes, cantidades de personas que ponen mensajes y mensajes y mensajes, y tú ves los mensajes de esas personas y tú dices, ¿y a cuenta de que esta persona está hablando de eso? De los pasajes de la Escritura también guarda relación con los factores espirituales que están afectando nuestra propia vida. Y por último, y no menos importante, que ya es un tema mucho más profundo, es el que tiene que ver con la infalibilidad de la Escritura. Nosotros creemos que la palabra de Dios es infalible y que es la autoridad suprema y final en todas aquellas cosas que contiene, aun cuando no contenga todas las cosas. La Biblia, creemos nosotros, fue escrita originalmente sin errores. Y la Biblia entonces es la autoridad final en todas aquellas cosas que contiene. Esto creería que son los problemas más importantes a los cuales podemos enfrentarnos con el tema de la interpretación. ¿A qué nosotros nos enfrentamos cuando tomamos un texto? Cuando usted abre la escritura y Dios le guía, le dirige, o simplemente en su estudio normal usted encuentra que hay un texto que tiene que estudiar, ¿a qué se enfrenta? Usted se enfrenta básicamente a tres cosas. Primero, se enfrenta a un texto. Los textos, repito, no son elementos aislados, están metidos dentro de un contexto. Y para usted entonces meterse en los vericuetos del texto, tiene que ser algo así como un poco de literato, como un poco de licenciado en gramática, porque tiene que descubrir cosas que aparecen allí, tiene que descubrir entonces verbos, adjetivos, adverbios, artículos, tiene que hacer un estudio gramatical, tiene que hacer un inventario del léxico, tiene que establecer relaciones de coherencia, identificación de, digamos, figuras de estilo. O sea, tiene que hacer una cantidad de cosas con el texto. No está interpretando todavía, simplemente está estudiando el texto. Segundo, usted tiene que revisar el contexto histórico, geográfico, político, religioso, tanto del autor como de los lectores originales, tanto del texto como tal, tiene que mirar el contexto. Y para eso usted tiene que hacer algo así como un poco de historiador. Si fue una persona literata mirando el texto, ahora tiene que ser un poco de historiador mirando el contexto. Pero además de eso, la escritura, más allá de todo lo que contenga, es un libro de fe, es un libro espiritual, es un libro religioso. Y por eso tiene que tener un mensaje religioso para nosotros. Por eso el tercer aspecto con el cual nos enfrentamos es con su mensaje teológico. Y para eso tenemos que ser un poco que hacer un poco de teólogo. Así pues, tenemos que hacer un poco de literatos, un poco de historiadores, un poco de teólogos, cuando nos estemos en texto. ¿Cuáles serían entonces los elementos en la interpretación? ¿Cuáles serían esos elementos intervinientes allí en la interpretación de un texto? Son básicamente los siguientes. Uno, el texto. Es ese elemento lingüístico, literario, que nosotros vamos a estudiar. Por supuesto, tenemos muchas dificultades porque los textos no nos llegaron de manera original. Esos no fueron escritos para nosotros. Los textos no fueron escritos en nuestro idioma. Los textos están escritos en un lenguaje original que de alguna manera tenemos que interpretar. Segundo, el contexto, ese conjunto de elementos que de manera remota o cercana influyen en el texto.
pero no están dados explícitamente dentro de él, no están dados explícitamente allí. El contexto puede ser buscado de manera intratextual, es decir, que aparezcan datos dentro del texto, o extratextual, es decir, que tengamos que buscar elementos que aparecen más allá del texto. El tercer aspecto tiene que ver con el autor. El autor puede ser implícito o explícito. El autor puede ser una persona o puede ser un colectivo mayor. El autor puede ser conocido o puede ser desconocido, pero todo texto tuvo un autor. Segundo, el siguiente, cuarto, un lector. Los textos fueron escritos para alguien. Ese alguien pudo ser real, pudo ser referido allí como receptor original del texto, como un destinatario inicial, o pudo ser también dirigido a un grupo más amplio de personas que están en un determinado lugar. Pero los textos fueron escritos específicamente para enviar un mensaje a alguien y sigue la realidad referida. Se entiende por realidad referida aquella realidad externa, distinta a la del autor, distinta a la del texto, distinta a la del receptor, y que puede manifestarse en ideas, en doctrinas, en teorías, en circunstancias propias de las personas o de la cultura o del ambiente en el cual el texto fue escrito. En el proceso del texto tenemos que descubrir básicamente etapas. Etapas. La primera etapa se llama revelación. La revelación, si pudiéramos definirla de manera sencilla, es el acto mediante el cual Dios se muestra, Dios se reveló al hombre. Dios salió de su escondite y le dijo al hombre, epa, aquí estoy, soy yo. Y Dios se mostró al hombre. El segundo paso es la inspiración, que fue la acción de Dios sobre la vida de personas humanas, de hombres y mujeres, y los inspiró para que, habiendo entendido la revelación, la consignaran por escrito, la pusieran por escrito. La iluminación entonces consiste en la acción del Espíritu de Dios sobre nosotros, los lectores modernos, que nos ilumina y nos capacita para entender entonces la revelación que fue consignada por escrito a través de los autores mediante la inspiración. Y el siguiente paso es la interpretación. Y aquí es donde está el meollo de nuestro asunto. La interpretación entonces no es sino tratar de descubrir qué fue lo que el autor quiso decir, eso que él dijo. Y digo, es el meollo del asunto porque es que no podemos llegar al texto con ideas preconcebidas, no podemos llegar al texto con ideas que ya tenemos. Muchas veces cuando vamos al texto, simplemente vamos a que el texto nos refuerce o nos apoye en alguna idea que ya nosotros tenemos. No, no, tenemos que ir al texto con una mente abierta y tenemos que ir al texto con un espíritu enseñable para dejar que el texto hable y el texto nos diga qué es lo que quiere decir con lo que está diciendo. Me explico. Si el texto dice calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, usted tiene que entender qué significó para el autor calzado. Porque si yo te digo hoy día calzado, tú no sabes qué calzado es. Si es una barca tres puntas, si es una bota pantanera, si es una bota texana, si es un mocasín, si es un tenis Reebok. No sabes entonces qué es. Entonces la interpretación consiste en meterme allí y tratar de descubrir a través de la contextualización, tratar de descubrir qué significaba para ese autor, qué significaba calzado. Y por último, la aplicación. La aplicación consiste en, después de haber interpretado el texto, después de haber sacado el principio rector de ese texto, tomar ese principio, sacarlo de allí y colocarlo en cualquier punto donde yo quiera ponerlo.
Eso se llama entonces actualización de ese texto. Les voy a poner casos para que se ubiquen conmigo. Hay personas que dicen cosas como esta. Mi papá, mi mamá y mis hermanos son salvos. Y son salvos porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es decir, ellos están tomando de manera literal un texto sin haberlo interpretado. ¿En qué consiste la interpretación? Hombre, sencillo, Pablo y Silas estaban presos, Dios los saca de allí, ustedes recuerdan, un temblor, un terremoto, las puertas se abren, las cadenas se caen, el ah, carcelero muy nervioso, no sabe qué está ocurriendo y piensa que los presos se han escapado, entonces intenta suicidarse y Pablo lo detiene y le dice que no, que todo es él totalmente sorprendido por lo que está ocurriendo. Entonces le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces San Pablo le responde, o ellos le responde, tienes que creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero después de eso, este carcelero les lleva entonces a su casa, les lleva a su casa y invita a sus amigos y a su familia. Ellos le predican entonces el evangelio a su familia y predicado el evangelio a su familia, ellos reciben entonces al Señor y se cumple entonces para este carcelero la promesa que él sería salvo y no solamente él, sino también su familia. Esa es la interpretación. Usted me dirá entonces, entonces no puedo tomar alguna porción de la Biblia y cogerla para mí. Sí, claro, sí puede hacerlo siempre y cuando previamente haya hecho la interpretación. ¿Cuál sería la interpretación de ese texto? Hombre, simplemente que allá ocurrió un hecho con Pablo, Sila y un carcelero que llevó a la salvación de su familia. ¿Cómo podría usted entonces aplicar existencialmente ese texto? Podría decir, si el principio tuvo que ver con salvación por haber creído, entonces usted después de haber reconocido el principio, puede extraer el principio y puede orar cosas como esta. Señor, así como en el pasado tú le diste la oportunidad al carcelero para que habiéndole compartido la fe, Pablo y Silas, ellos conocieran de ti, yo te pido, Señor, que me des la oportunidad también de compartir de Cristo a mi familia para que ellos también puedan recibir y conocer lo que ya yo conozco. Esa es básicamente la diferencia entre interpretación y aplicación. Creo que la mayoría de las veces, no sé si por ignorancia o por pereza, no estamos interpretando los textos, sino que los tomamos de manera literal y de una vez queremos aplicarlos a nuestra situación. No puede ser así. Tienen que tener un proceso. El texto tiene que tener un proceso. Y antes de aplicar, tenemos que haber interpretado. En cuanto al texto, decía que los textos no son elementos aislados, están inmersos dentro de un contexto allí. ¿Qué dice el texto? Esa es la primera responsabilidad que yo tengo. Sin querer todavía interpretar, ni aplicar, ni hacer nada. ¿Qué es lo que el texto está diciendo? ¿Qué significa el texto? ¿Qué significó el texto previamente para los lectores originales? ¿Y qué significa el texto hoy día para mí? ¿Y cómo presento yo ese texto? ¿Cómo te lo digo para que no se te olvide? ¿De qué manera de tal manera que siempre puedas recordar? No olvidemos que existen dos mundos completamente separados. El mundo del texto, que es un mundo antiguo, que es un mundo que nosotros no conocemos, que no vivimos, cuyo contexto no manejamos, ese mundo antiguo en el que el texto fue escrito y además de eso, un mundo actual. Nuestra responsabilidad entonces como hermeneutas tiene que ver con descubrir el significado de lo antiguo y luego traer ese significado
precisamente traerlo acá, al hoy, a la hora, tratar precisamente de buscar el significado de lo que eso representa para mí hoy. El principio teológico. ¿Qué es el principio teológico? Voy a retomar un poco el repaso del exégesis. Todo comienza con la exégesis. Es decir, si ya nosotros, el resultado final del exégesis, de todo el proceso de investigación que hemos hecho, el resultado final del exégesis es una declaración exegética que tiene que ver con la pregunta amiga más relevante, más la idea exegética o la idea central y el bosquejo exegético. Eso es el resultado final entonces de del producto de la investigación exegética, la declaración exegética y el bosquejo exegético. Partimos nosotros de allí, porque es un proceso. Lo segundo que nosotros tenemos que hacer después de que hemos hecho toda la investigación exegética, lo segundo que hemos hecho y teniendo ya la declaración exegética y teniendo ya el bosquejo exegético, es construir nuestra idea hermenéutica. Es decir, si la idea exegética estaba precisamente en pasado, si la idea exegética estaba precisamente teniendo el orden de la pregunta relevante, el tema general del pasaje más el complemento que incluía todo, entonces la idea hermenéutica tiene que ser dada en términos modernos, en términos actuales, en términos de lo que significa para nosotros hoy, eso mismo que para ellos significó en el pasado esa declaración. Si para ellos en el pasado esa declaración significó salvación, entonces para nosotros la idea hermenéutica tiene que significar también salvación para nosotros. No puede significar una cosa diferente. Por esa razón, entonces tenemos que convertir en principios teológicos esas ideas hermenéuticas. ¿Qué es un principio teológico? Un principio teológico es una declaración general, concisa, precisa sobre una idea exegética que yo convierto de alguna manera en un principio cuya característica tiene que ser que es un principio universal, es decir, que vale lo mismo ayer, hoy o mañana. Vale lo mismo si lo aplico a unos ejecutivos o lo aplico a unos estudiantes o lo aplico a unas mujeres o lo aplico a unos niños. Un principio teológico entonces es esa idea convertida en un principio, en un principio. Si volvemos al caso de Pablo y Sila y tenemos que hacer un principio teológico de eso, tendríamos que decir entonces que la aceptación del mensaje del evangelio conduce a la salvación. Y que si tú crees en el Señor Jesucristo y le das la oportunidad a tu familia de que también crea, entonces ellos también podrán ser salvos como tú lo eres. Y después de eso, tenemos que elaborar un bosquejo hermenéutico, partiendo de ese bosquejo exegético, partiendo de ese mismo bosquejo exegético que ya hemos definido, que ya hemos dividido, que ya hemos segmentado, entonces hacemos un bosquejo hermenéutico, es decir, expresado en principios teológicos, en principios universales, en principios que son válidos hoy, aquí y mañana, en principios que son válidos para cualquier tipo de audiencia. Ese es un principio teológico. ¿Cuáles son los niveles de significado que nosotros podríamos tener? Voy a tratar de definir esto porque a veces este tema es medio complicado. Hay varios, digamos así, el texto tiene básicamente, tiene un significado, un solo significado. Es decir, cuando el autor dijo algo,
él estaba pensando de manera específica en ese algo. No estaba pensando en 2 o 3 cosas a la vez, sino estaba pensando en un algo definido, muy definido. Por eso, entonces, los niveles, digamos, que normalmente nosotros utilizamos o que la gente normalmente utiliza, son la espiritualización, el querer espiritualizar los textos, el querer precisamente que los textos siempre tengan como ese mensaje espiritual para mi vida. Y hay algunos textos que no son nada espirituales, pero que obviamente contienen, por supuesto, contienen sentidos espirituales para mi vida. Otro asunto que siempre nosotros vemos en esta parte de los niveles tiene que ver precisamente con la alegoría. Y entonces siempre estamos tratando de buscar el significado oculto que tienen ciertos textos. Entonces, cuando el texto dice una cosa, hombre, recibe el texto con simpleza, recibe el texto de esa manera. Estamos hablando de que obviamente dentro de la investigación literaria tú has debido definir si hay palabras o textos alegóricos, pero normalmente los textos significan lo que dicen el texto. Otro con la tipología. Y la tipología precisamente tiene que ver con las cantidades de pasajes que describen cosas que apuntan o que prefiguran realidades que se hayan o que hayan su pleno cumplimiento en Cristo. La estación final de todas las cosas tiene que ver precisamente con, con Cristo. Eh, no sé si ustedes recuerdan que la teología escolástica definía los sentidos del texto, ¿sí? Definía diferentes sentidos y definía, por ejemplo, que el texto tiene un sentido literal o histórico, que era el punto de partida que nos relacionaba con las palabras. Tenía un sentido alegórico que nos enseñaba lo que hemos de creer y lo que afecta, digamos, nuestra fe. Tenía un sentido moral que nos enseña la manera como debemos obrar. También tenía un sentido anagógico o escatológico que nos muestra lo que ah, va a venir. Pero yo creía que siempre que abordemos un texto tenemos que trabajar más bien el sentido pleno, que tiene que ver con el hecho de que se reúna todo el mensaje en su conjunto y el texto tenga un significado para mí. Cuando hablo de los códigos de la Biblia, hay dos cosas que son importantes. Una cosa es la ciencia o el arte de la gematría, que tiene que ver precisamente con que todas las letras, especialmente del alfabeto hebreo, tienen un valor numérico. Y entonces comienzan a hacer una cantidad de investigaciones y cosas con los valores de las letras. Y la otra tiene que ver con la secuencia equidistante de letras. Entonces, se calcula la primera con la tercera, con la quinta, con la séptima, y comienzan a hacer un juego allí de letras. Y han sacado entonces una cantidad de teorías terribles. Por ejemplo, el código oculto de la Biblia, y una cantidad de códigos que no sé si realmente esa fue la intención del autor supremo. Creo que básicamente eso es lo que tiene que ver con los niveles de significado. En cuanto a los métodos de interpretación, en cuanto a los métodos de interpretación, básicamente yo trato de resumirlos, voy a tratar de resumirlos. Yo voy a tratar de resumirlos de esta manera. Digamos así, hay dos grandes corrientes con los que la gente se enfrenta. Una es la visión diacrónica y otra es la visión sincrónica. La visión diacrónica procura reconstruir el texto original y se mete entonces en el texto original, tratando entonces de ajustar el texto. Entonces allí el método más famoso es el histórico crítico, que tiene que ver con la crítica literaria, con la crítica de las tradiciones, con la crítica de la redacción. Y otra es la visión sincrónica. La visión sincrónica simplemente toma el texto como está, es decir, en su conjunto, como está ahora, como nos llegó ahora. Y el método
sencillo es el método de análisis estructural. Y para el método de análisis estructural, entonces trabajamos con el análisis lingüístico-sintáctico, con el análisis semántico, con el análisis pragmático y con los tipos de texto, básicamente. Pero adicionalmente hay una visión que yo personalmente conozco mucho porque la he trabajado en los diferentes modelos de investigación que he desarrollado, y es la visión hermenéutica. La visión hermenéutica es consignada por un personaje llamado Tirso Cepedal en un libro que se llama Curso de Biblia. Y este es un método integral, porque este método integral trabaja básicamente 4 diferentes estadios que pueden resumirse en 3. Un estadio literario histórico, un estadio teológico y un estadio actualizante. Así pues, todo texto entonces es sometido a este tipo de investigación. Pero nosotros ofrecemos entonces a través del Ministerio Langham, ofrecemos entonces básicamente lo mismo. Estamos hablando de que tenemos que tener fidelidad al texto, que tiene que ver con lo literario, con lo histórico, con el contexto, relevancia del contexto, que tiene que ver precisamente con el sentido real del texto para mí, lo que significa el texto para mí, claridad en la comunicación. Todos nosotros hemos sido formados en lo que conocemos como el método inductivo. Y el método inductivo se basa igualmente en 3 aspectos: observación, interpretación y aplicación. Básicamente estamos hablando de lo mismo, de las mismas 3 aspectos de la situación. Esto es lo que tiene que ver con los métodos de interpretación. Ahora, una palabra más sobre los métodos. No importa cuál es el método de interpretación que usted siga. A algunos se les facilita más un método que otro. Lo importante es que usted tenga un método, que cuando usted aborde un texto, se enfrente a un texto, de cara a un texto, usted sepa qué es lo que va a investigar de ese texto. Y no que cierre los ojos, apriete duro los ojos y le diga: Espíritu Santo, revélame, 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 y entonces salga de luego a predicar. No, el Espíritu Santo sí va a iluminarle, el Espíritu Santo sí va a guiarle, el Espíritu Santo sí va a recordarle cosas, pero usted tiene que hacer el trabajo de interpretación. ¿Qué es el círculo hermenéutico? El círculo hermenéutico, y digo círculo porque básicamente es precisamente eso, un círculo. Es precisamente algo que está en movimiento. Y el círculo hermenéutico, para el caso nuestro, tiene que ver precisamente con la palabra. Y la palabra es precisamente la revelación de Dios entendida en su mensaje original, y que por supuesto ahora se propone como que habla a la situación que nosotros estemos viviendo. La palabra es el texto mismo. ¿Qué dice el texto mismo? Segundo, la situación histórica. Y esta es aquella situación en la que se encuentra el intérprete y está integrada por la historia de la vida, la cultura, su realidad social, económica, política, religiosa. Y es esa situación en la que nosotros nos encontramos. Respondería a la pregunta: ¿dónde nos ubicamos? Yo y mi congregación y mi gente, ¿dónde estamos frente a esta situación? El tercer aspecto es la cosmovisión, y es ese mundo en el cual vive el intérprete, y tiene que ver con la cultura donde vive el intérprete hoy día. ¿Cuáles son los valores, cuáles son los principios, cuáles son aquellas cosas que son importantes para el intérprete? Y obviamente que fueron también importantes para el autor original del texto. Y la cuarta tiene que ver con la teología. La teología tiene que ver entonces con esa palabra que es oportuna, que es pertinente, que es relevante para mi situación,
tiene que ver entonces con qué es lo que me enseña el texto, qué es lo que me está pidiendo el texto que yo haga, qué es lo que yo puedo aplicar a mi vida, a mi situación, a mi iglesia, qué puedo decirle a mi iglesia, cómo puedo aplicar eso a mi situación particular. El recorrido interpretativo, y este es el recorrido interpretativo tiene que ver precisamente con la manera como yo abordo un texto, la manera como yo abordo ese texto. Y ese recorrido interpretativo tiene básicamente 4 pasos. Yo quiero, por favor, que los trabajen despacito. El primer paso, hagan de cuenta que es como si ustedes están en la orilla de un río y están vislumbrando lo que hay del otro lado del río. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, el primer paso, es entender el texto en su sentido original, en el pueblo de los receptores originales. ¿Qué significó el texto para la audiencia original? ¿Qué fue lo que para ellos significó? ¿Qué se le estaba pidiendo a ellos? Después de que yo he estado allá en la otra orilla, tratando de comprender el significado del texto para ellos, entonces yo tengo que medir la anchura de ese río que tengo que cruzar, porque la estrategia consiste en traer eso para acá, para mi orilla. ¿Cuáles serían las diferencias o las similitudes que hay entre los receptores bíblicos originales y nosotros? ¿Cuáles serían esas situaciones? Si la escritura dice a los cristianos que están en la dispersión y ellos vivían una situación específica de persecución política, de completamente, ¿cómo se llama? Desprovistos de cosas, viviendo en otros lugares porque habían tenido que dejar lo que tenían, de injusticias por parte del gobierno, de violencia de los determinados grupos. Entonces, y tú me puedes decir, pero es que esas mismas situaciones yo las estoy viviendo ahora, en este tiempo. Son las mismas situaciones. Entonces, estás midiendo la anchura de ese río. ¿Qué pasaba allá? ¿Y cuáles serían las diferencias o las similitudes de lo que está ocurriendo aquí? El tercer paso es cruzar el puente de los principios. ¿Cuál es el principio teológico que subyace en ese texto, que está inmerso en ese texto, que está dentro de ese texto? Porque yo tengo que, habiendo identificado ese principio teológico, yo tengo entonces que aplicar ese principio a mi situación particular. Habiendo comprendido el texto en el sentido original, yo puedo entonces, y habiendo convertido esa situación que ellos vivían allí en principios teológicos, yo puedo entonces ahora aplicar esos principios a mi situación, a la situación de mi realidad, a mi iglesia, a mi diferentes áreas de nuestra vida que pueden de todas maneras eh, estar inmersas dentro de una situación parecida o igual. Así pues, yo tengo entonces un recorrido interpretativo. Y ese recorrido interpretativo tiene que ver entonces con estos principios fundamentales, con los principios precisamente de mirar el texto en su sentido original, medir la anchura de lo que estoy viviendo, cruzar el puente de los principios y comprender el texto o aplicar el texto a nuestro pueblo. Si yo pudiera resumir todo esto, tendría que decir algo como esto. La interpretación consiste entonces en la habilidad que nosotros tengamos para cruzar el puente de los principios. La interpretación consiste básicamente en tener la habilidad de tender puentes,
de tender puentes entre los dos mundos, de tender puentes entre lo que significó el texto para los autores y lectores originales y lo que ese mismo texto tiene que significar para nosotros hoy día. Así pues, en eso consiste el recorrido interpretativo. Algunos principios generales. Y estos principios generales tienen que ver precisamente con algunos aspectos que son claramente importantes en nuestra situación. Las escrituras poseen doble naturaleza. Es decir, la escritura fue escrita por Dios, pero fue escrita a través de hombres. Son todas ellas, entonces, palabras humanas, pero también son todas ellas palabra de Dios. Para hablarnos acerca de su amor. Dios utilizó lenguaje humano, así que esa parte humana, ¿sí? Esa parte humana, porque es a través de ella como nosotros vamos a descubrir el pensamiento y la revelación de Dios, gracias precisamente a ese lenguaje humano. Y los autores, ustedes saben, son tantos. Hay reyes, hay guerreros, hay agricultores, músicos, hay de todo tipo. La escritura fue escrita en 3 idiomas, fue escrita en 3 continentes, fue escrita en un periodo de 1500 años el antiguo y 100 años el nuevo. Fueron tantas cosas que aparecen allí, pero fue escrita en un lenguaje humano. Si nosotros queremos entender realmente el mensaje divino, tenemos que ubicarnos también en el lenguaje humano. Si queremos saber lo que significa la fidelidad de Dios, entonces tenemos que entender cosas como, por ejemplo, por qué Oseas tuvo ese amor gigante. Dios habla en lenguaje humano. Para saber lo que Dios quiere decirnos, es necesario conocer las circunstancias y las condiciones a las que están sometidos entonces el autor y los autores humanos, así como la intención que tuvieron, porque allí es donde entran en juego entonces las condiciones y las circunstancias exegéticas que nosotros tenemos que descubrir. Para interpretar correctamente las escrituras, tenemos que usar instrumentos y métodos correctos. Es importante esto, por alguna razón. Yo sufro con esto, créanme. Por alguna razón estamos viendo una generación de estudiantes de la Biblia que no saben interpretar, que no enfrentan los textos de la Escritura con seriedad, con solvencia, porque no tienen un método. Y entonces todo lo literalizan, todo lo espiritualizan, simplemente agarran allí, dicen, este es para mí, lo toman y ya, sin interpretar correctamente, sin aplicar los instrumentos correctos, los métodos correctos. La validez de los métodos tiene que ver con el respeto al texto. Y aquí tengo que decirle con todo mi corazón, respete el texto. No vaya al texto con ideas preconcebidas. No le haga decir al texto cosas que no está diciendo. No haga que el texto, digamos, apruebe su doctrina, sus convicciones, lo que usted cree. No, deje que el texto hable. Los textos hablan solos. Solamente deje lo que el texto hable. Evite la unilateralidad. Mire el texto desde una perspectiva clara, sencilla, abierta. No vaya al texto parcializado, sesgado. No diga, este texto tiene que decir esto, porque eso fue lo que yo aprendí, eso fue lo que me enseñaron, eso es lo que mi iglesia me enseñó y tiene que ser de esa manera. No, no vaya al texto de manera unilateral, sino vaya al texto de manera abierta. Conclusión. Y esta conclusión la saco de un libro que se llama Cómo enseñar a predicar, escrito por Alex Chan.
que es uno de los facilitadores internacionales del Ministerio Langham con sede en Perú. Él es peruano. La primera conclusión es que el mensaje del predicador nace de la vida devocional. Si usted quiere dar buenos mensajes, si usted quiere que Dios le muestre y le ilumine cosas en la Escritura, tenga una vida devocional consistente. Recurra a la oración, recurra a la Biblia, recurra al ayuno, recurra a las disciplinas espirituales, porque no puede predicar algo que no está viviendo. El mensaje es una prolongación de su vida. Así como usted es, así va a hablar, así va a predicar, así va a enseñar. La gente lo va a captar como por ósmosis. La gente va a saber si lo que usted está diciendo es verdad o es mentira. La gente se va a dar cuenta. A predicar se aprende predicando. Predique, predique. Mire a otros. Elabore, no copie. No se siente el sábado por la noche a ver enlace y a mirar el mensaje que predicó fulano de tal para el día siguiente, el domingo, replicarlo en la escritura. No, tómese el tiempo de estudiar el texto, de preguntarle al Espíritu Santo de Dios, ¿qué quieres tú que predique? Pero predique, se aprende predicando. Se aprende también viendo a otro hacerlo. Hay grandes predicadores en Santa Marta, en el Magdalena, grandes predicadores. Viendo a otros hacerlo con solvencia, nosotros podemos aprender a predicar. Los discípulos aprendieron a predicar viendo al maestro. Se aprende además abriéndonos a la evaluación. Muy pocas veces yo he visto que los predicadores se sujetan, se someten a la evaluación. Pocas veces he visto un predicador que tiene un equipo de predicadores que le dice, evalúenme, ¿cómo me fue? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué hice mal? Sométase a la evaluación, ábrase a la evaluación. No lo sabemos todas. Tenemos que sujetarnos a la evaluación. Tenemos que hacerlo en una atmósfera pedagógica, es decir, afectivamente grata, en una atmósfera pedagógica afectiva, grata, es decir, los comentarios, las evaluaciones que hagamos tienen que ser de manera afectiva, de manera grata, con buenos detalles, resaltando siempre lo positivo. Y por último, la predicación se aprende a través de un proceso formativo de largo plazo. Yo no aprendo a predicar de un día para otro. Yo aprendo a predicar en la medida que voy interiorizando y asimilando principios y conceptos de mi vida que posteriormente voy a desarrollar. Aquí tengo una bibliografía de fuentes primarias, varios libros si ustedes quieren. Y aquí tengo otra de fuentes secundarias si ustedes quieren también. Así pues, esta es nuestra presentación del día de hoy. Voy entonces a cerrar acá y voy a volver a nuestra sala y voy a abrir, no sé si Fer coordina esta parte, voy a abrir entonces el espacio para que conversemos. Sé que ha sido así rapidito. Les pido disculpas por la moquera que tengo, pero de todas maneras espero que haya quedado como claro el asunto. No sé si coordinas entonces esta parte, si hay preguntas, comentarios, aclaraciones. Sí, vale, excelente. Bueno, yo quisiera darle pues la oportunidad a todo el que quiera en este momento hacer alguna pregunta. Entonces,